Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama la ofrenda para los santos. Este es el sexto video que hacemos de este pasaje que comprende los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios. Y le puse como título a este video, Así manipulan las iglesias. Leamos entonces segunda de Corintios capítulo 9, versículos 3 y 4. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Ayer hablamos de que no se trata solamente de querer, sino también de estar preparados para servirle al Señor. Y la única forma de prepararnos para servirle al Señor es mediante la palabra de Dios, que debemos rogarle a Dios que sea Él el que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Y vimos el ejemplo de los corintios y de los macedonios, que ambos querían ayudar, ambos tenían la buena voluntad y estaban dispuestos a ayudar a servirle al Señor, ayudando a los pobres, a los necesitados, específicamente en Jerusalén por la hambruna que había en esa tierra. Pero unos sí lo hicieron y otros se quedaron en las buenas intenciones, y un año después de haber tenido la idea, no habían hecho nada. Dios nos libre de que nosotros nos quedemos solo en las buenas intenciones y que no pongamos por obra la palabra de Dios. Dios nos libre. Sigamos leyendo. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Los corintios habían tenido la idea de dar una ofrenda para llevarla y ayudar a los pobres. No fue en ningún momento que el apóstol Pablo o ellos les hayan pedido o les hayan exigido dinero. No, era que la congregación misma quería darla y no al contrario. Y de hecho, en el caso de los macedonios fue exactamente igual. No les pidieron nada, sino que antes los macedonios, al enterarse el sufrimiento que estaban pasando los hermanos en Jerusalén, les rogaron a los apóstoles que por favor les permitieran, les aceptaran esa ofrenda que ellos estaban dando de corazón. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Alguien que quiera manipular a las personas en la iglesia puede utilizar este versículo aislado, ¿cierto? Para decir que deben dar abundante dinero a la iglesia, que mire que ahí está escrito que si da mucho, eso le van a llover bendiciones financieras, económicas y ta. Pero eso lo hacen solo para manipular a la gente, para sacarle dinero. Quienes vienen leyendo, estudiando, escudriñando, desmenuzando la palabra de Dios con juicio, saben que primero que todo, la palabra de Dios, la verdad, es la suma de la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Es la suma de la palabra de Dios. Así que lo que significa el versículo que leímos es que el que tiene abundantemente, el que puede dar y tiene cómo, que lo haga abundantemente y con gozo y alegría de corazón.
y siempre es para ayudar a los demás, especialmente a los pobres y a los necesitados. Porque como ya sabemos y hemos leído y explicado en tantos pasajes, las ofrendas son para eso. El diezmo era para eso. En el Antiguo Testamento, en tiempos antiguos, el diezmo, ellos recibían el diezmo, sí, y lo repartían a los pobres. No se quedaban con eso, empezando por los mismos de la congregación. Y no era para enriquecer a unos pocos, como lo hacen hoy en día las iglesias. Y también significa que si una persona no tiene mucho, pues que no se preocupe, que dé lo que pueda dar, lo que tenga, si tiene, porque Dios no mira la cantidad que se da, sino el corazón de quien da. Segunda de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero las iglesias, eso pide que den y den hasta lo que no tiene y que entre más dé, eso le va a ir impresionantemente bien. Eso es lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Falsas doctrinas de hombre que han torcido la palabra de Dios porque en ellos está el engaño de las riquezas. Entonces, si alguien es muy rico y muy próspero, como en el caso de los corintios, que en todo abundaban, ellos abundaban en todo y en bienes materiales. Si en ese caso ellos hubieran dado poquitico, siendo tacaños y mezquinos de corazón, pues eso sí ya es diferente. Y además, insisto, no era para el apóstol Pablo ni para ninguno de ellos. Era para ellos, la recibían y así tal cual iban y la entregaban a los pobres, a los necesitados. Segunda de Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Los corintios abundaban en todo. Y en ese caso, pues ya era diferente si hubieran dado con mezquindad, ¿verdad? Pero si a una persona común y corriente, que no abunda en dinero, que está medida en sus gastos, si le dicen esto, es para manipularla. Le dicen que si no da mucho, que mejor dicho, que no va a recibir la bendición de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca le dicen lo que también está escrito en la palabra de Dios y que sí es un mandamiento de Dios, que es honrar a padre y madre. Pero lo que enseñan en las iglesias para manipular es que tienen que dar hasta lo que no tienen y que si no le queda dinero para nada más, que no se preocupe, que eso ya va a ver Dios cómo lo va a bendecir. Terrible, pura manipulación, pura manipulación. ¿Qué dice la palabra de Dios y qué nunca dicen en las iglesias? Que si una persona está medida en sus gastos, ¿cierto? Y tiene un dinero con el cual podría honrar, ayudar y bendecir a sus padres. Y ese dinero, o tiene el dinero para sus padres o tiene el dinero para la ofrenda. ¿Qué debe hacer en ese caso? La palabra de Dios dice que en ese caso lo que debe hacer la persona es honrar y ayudar a padre y madre antes que dar la ofrenda. ¿Tú sabes en dónde están los 10 mandamientos? ¿Los has leído? Te invito a que los leas en tu Biblia. Éxodo capítulo 20, léelos. Y específicamente dice, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Un paréntesis chiquitito para quienes nos ven por primera vez.
Ahí dice Jehová, porque la Biblia que yo estoy leyendo es la Reina Valera de 1960, que nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que son una secta. Tú lee la Biblia que tengas en tu casa, pero léela. Y, cierro paréntesis, y el Señor Jesús dijo, Marcos 7, versículos 9 al 13 dice, escucha bien, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Palabras del Señor Jesús, escucha, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es lo que acabamos de explicar, que hay iglesias que le piden y le piden y le piden dinero a las personas. Empiezan pidiendo el diezmo, la ofrenda, una cosa y otra. Predican y la predicación va enfocada a pedir dinero y terminan pidiendo dinero. Las iglesias que así actúan son iglesias que se han prostituido y han convertido la palabra de Dios en un negocio. Piden el diezmo, la ofrenda y todo eso para enriquecerse y no para ayudar a los pobres. Y si al caso ayudan a los pobres es como para disimular, ¿cierto? Pero la riqueza de ellos va en aumento y en aumento. Enseñan que hagan pactos con Dios y que para eso pongan altas sumas de dinero en los altares. Dizque para pactar con Dios. Piden dinero y dinero y dinero y hasta ofrecen el datáfono, piden tarjetas débito, cuentas de ahorro y etcétera. Porque han convertido la palabra de Dios en un negocio. El Señor Jesús no enseñó eso. El Señor Jesús dijo que ni siquiera podían pasar utensilios por el templo. Entonces, ¿por qué atraviesan el templo vendiendo su palabra? Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús no permitía que en el templo ni se comprara, ni se vendiera, y ni que atravesaran el templo llevando un utensilio siquiera. ¿Por qué en muchas iglesias compran, venden y atraviesan el templo con un datáfono, vendiendo la palabra de Dios? Se han alejado de la sana doctrina, se han prostituido, y las personas no ven, no oyen y no entienden, porque lo único que quieren es que les digan que les van a llover bendiciones y no más. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo,
Medrar significa enriquecerse económicamente, prosperar, comerciando la palabra de Dios. Dejen de comerciar con la palabra de Dios. Dejen de vender su palabra, porque la palabra de Dios es santa y no es para cobrar dinero. Y si alguien quiere dar una ofrenda, un diezmo, es porque le nace de corazón, no porque se lo pidan. Y ese diezmo y esas ofrendas que se recojan, porque les nació a las personas dar sin pedirle, es para repartirlo a los pobres, a los necesitados, empezando con los necesitados en la misma congregación. El Salmo 112:9 dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Para esto es el diezmo verdadero, para repartirlo a los pobres, empezando por aquellos que están pasando necesidad en la misma congregación. Vamos a orar. Papito Dios, perdónanos, Señor, por esas iglesias que se han desviado, que han torcido tu palabra, Señor, y que están comerciando con la palabra de Dios. Señor, rogamos que seas tú exhortándolos mediante tu Santo Espíritu, Señor, que se arrepientan, Señor, y que las personas que están asistiendo a ese tipo de congregaciones salgan, sean abiertos sus ojos y sus oídos espirituales y vuelvan a los pies del Señor, a la sana doctrina, a donde no se predica el evangelio de la prosperidad, sino a nuestro Señor Jesucristo resucitado. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Dice en Apocalipsis. Gracias, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo está en Apocalipsis 22:12. Dios te bendiga y mantente firme, alabando a Dios, escudriñando su palabra y orando todos los días de tu vida para que no seas engañado por falsas doctrinas de hombres.